Ahí está, in progress. Bueno, ahí está. Ujú. Ya estamos grabando entonces y vamos a hacer una oración. Amén. Oramos por esta clase y ya damos comienzo. Ya pasaron 3 minutos de las 8 de la noche. Amén. Oramos, Señor, te doy gracias por este momento, poder estar aquí, Señor. Gracias. Lo permites. Gracias porque nos das, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de poder entender eh, muchas enseñanzas y hasta misterios también. Gracias, Señor, te damos y te pido en esta hora que bendigas a cada persona, todos los que estamos conectados y que esta clase sea de bendición, Señor, para todos. Danos lucidez, danos entendimiento, sabiduría, inteligencia, memoria. Señor, gracias. Gracias, Señor. Entregamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, bueno, agradecidos poder estar otra vez, otra semana aquí am, en la clase, ¿sí? Estoy viendo cómo hacer algunas cositas, por eso por ahí eh, me cuelgo. Pará, ahí estoy. Ahí está, estamos bien, ¿no? Bien. Bueno, ¿se acuerdan en la clase pasada, más o menos, algo, ¿sí? Algo, sí, puede ser. Hablamos acerca de la poesía y empezamos hablando acerca del primer libro poético que vamos a estudiar, que era Job, ¿sí? Este libro poético que, bueno, habíamos visto eh, algunas cuestiones, ¿sí? Dimos una breve introducción al libro y nos quedamos un poquito en el tema del libro que bueno, vamos a estar hoy viendo un poquito más a fondo, con más detalle de este libro poético de Job. Así que, bueno, por ahí seguramente todo el libro, siempre todos los pasajes traen enseñanzas, muchas enseñanzas en nuestras vidas, ¿sí? Así que, bueno, por ahí donde podamos, usted puede quizás hablar, levantar la mano, por ahí acotar algo, me avisa, ¿sí? Si quiere aportar algo también, ¿ok? ¿Sí? Bien. Bien, a ver, ahí está. ¿Qué tenemos? Bueno, habíamos visto el tema, ¿no? El tema de este libro de Job, que era un poquito alguna cuestión un poco hasta filosófica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pensamiento y es una temática que hasta el día de hoy, por ahí muchas veces nos seguimos preguntando, o, bueno, no es que nos seguimos nosotros, pero la gente se sigue preguntando, ¿sí? Y quizás en el Antiguo Testamento no teníamos luz para, el pueblo no tenía luz para poder responder esto, pero después en el Nuevo Testamento sí. Así que esto implica que algunas personas, pensadores, ¿sí? Razonaron de esta manera, que si el mal existe es porque Dios o no es del todo bueno o no es del todo poderoso. No podían concebir de que tengamos un Dios que es todopoderoso y que a la vez sea totalmente bueno, porque si no, no podría existir el mal. Entonces, esto es un poco el tema de este libro, porque trata justamente de esta pregunta, focalizada en el sufrimiento de una persona, porque todos sabemos que sufrir, podemos sufrir todos. Por ahí la pregunta es por qué sufren los justos, aquellos que quieren hacer las cosas bien, por qué les va mal muchas veces a aquellas personas que quieren
bueno, portarse bien, esforzarse en la vida, que quieren obedecer y seguir al Señor. Entonces, por ahí podemos ver ese tema, ¿sí? Em, y bueno, y por ahí tratar un poco más amplio las causas de los padecimientos de los justos, ¿no? Eh, Así que bueno, por ahí hay muchas cuestiones de este libro que van a ser contestadas en el Nuevo Testamento. Quizás aquí abre un abanico de algunas respuestas pero, o algunas consideraciones de eso, ¿no? Pero la respuesta sí después ya la vamos a tener, como muchas otras que después se van a ir agregando al libro, preguntas, se van a estar respondiendo después en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay algunos protagonistas que por ahí se han leído el libro, creo que lo dejamos como tarea para que puedas leer algunos capítulos, por lo menos los primeros capítulos del libro de Job, ¿sí? ¿Lo hicieron? Levante la mano a ver lo que lo hicieran. Está bien. Bájela. Perdón, pastor, buenas noches. Buenas noches, Raquel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, Recién ok. vengo de la oración. Ok, ok. Bendiciones. Bueno, bueno, hermana. Bueno, bendiciones. Ahí se van a ir agregando. Bien, entonces, estaría bueno que vayamos leyendo, así podemos tener un pantallazo general ahí del libro y que la materia sea un poquito ahondar en algunas cuestiones, ¿sí? Bien, que no nos agarre desprevenidos. Bueno, ¿qué pasa con el primer personaje? Bueno, varios, por supuesto, después vamos a hablar de Job, pero primero hablamos el libro presenta gráficamente a Satanás, como, no tanto como el tentador, sino como aquel que tiene una duda, que no cree en el hombre, aquel que siempre está sembrando esa duda de la integridad del hombre. No puede creer que el hombre siga a Dios, sirva a Dios desinteresadamente. Eso es lo que motiva justamente a esa charla después entre el Señor y Satanás, porque el diablo anda justamente viendo qué es lo que hacía Job y de hecho, el Señor le dice si lo había considerado a ese hombre justo, pero bueno, la gran pregunta o el desafío de Satanás era, bueno, este hombre en realidad no te sirve desinteresadamente. ¿Sí? Ahí vamos a tener después algunos planteos, a ver, de parte del enemigo que le hace a Dios. Después hay tres amigos que habíamos visto la semana pasada, Elifaz, Sofar y Bildad, que también son aquellos que comienzan a hablar y a debatir con él. Tú sabes que Job cuando comienza a ser em, atribulado, él se le vienen muchas cuestiones y muchas dudas internas, y es ahí donde aparecen estas personas que al ver a su amigo, a Job, aquel que conocían, sí, amigo entre comillas, podemos saber, bueno, no solo lo quieren acompañar primero de manera presencial, sino que después comienzan a debatir con él. Estos tres amigos, después se le une otra persona que es Eliú, que también da un breve comentario, un breve monólogo en algún momento, pero bueno, y después está Job, por supuesto, tiene el carácter más elevado de cualquiera de los otros personajes amigos, ¿sí? Demuestra una personalidad combinada entre con fe y también con un corazón inquebrantable que ama a Dios, justo, una persona íntegra, una persona como hasta la palabra, ¿no? Hasta ahí el Señor habla de él como un varón perfecto. Entonces, hablo de una persona íntegra, hablo de una persona temerosa de Dios. Así que bueno, por ahí vemos que estos personajes después van a estar interactuando
y vemos, vamos a ver el hilo de esa interacción, a ver cómo, qué nos puede dejar y por qué esa interacción y por qué después cierra el Señor, ¿sí? Este proceso por el cual pasa Job, que después esto nos sirve como ejemplo para nosotros, porque muchas veces nosotros también pasamos por procesos en los cuales vamos a ver las desdichas, los problemas, vamos a ver la mano del enemigo en medio de una situación, de una tragedia. Van a aparecer personas en las cuales quizás me digan ciertas cosas, algunas verdaderas, otras no tanto, y después termina como con la enseñanza. La idea de cada una de las cosas que pasamos es que siempre terminemos aprendiendo algo de parte de Dios. Así que esto también es parte de la vida. El libro de Job es parte muchas veces de nuestra existencia, de nuestro pasar aquí en la tierra, porque a través de tribulaciones Dios va tratando también con nuestro corazón. Y así como este libro, el Señor termina, ¿sí? Hablando algunas cosas y dándonos algunas enseñanzas y cómo Job se va dando cuenta de algunas cosas. Esto es muy, muy interesante porque como Job va sacando conclusiones a través de la desdicha, a través de su mismo quizás razonamiento, de ir de su misma meditación. Él va sacando algunas conclusiones, preguntándose algunas cosas y eso creo que también nos lleva a nosotros a la reflexión en cada momento de nuestras vidas en las que estamos pasando por una dificultad. ¿M? Que todo nos preguntemos qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de este momento difícil. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirme o que aprenda justamente de todo esto, ¿sí? Así que eso es lo que por ahí habla este libro que ha sido comparado con algunos libros igual paganos, ¿sí? Algunos llaman estos Job paganos porque hay libros parecidos no tanto en su temática, sino en el sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un libro que inclusive que se le llama El primer Job, que es un libro sumerio que habla de una persona también que sufre, que pierde muchas cosas, que sufre pérdidas y que sufre calamidades. Pero después, eh, después el tema no es el mismo. O sea, quizás hay algunas vivencias similares, pero la temática no es el mismo. Recuerden bien que la temática de este libro es el por qué el justo sufre, ¿no? Por qué el justo padece, aún queriendo hacer las cosas bien. En los otros libros que podemos ver, en realidad vamos a ver que hay sufrimientos, pero que no se trata de esta temática, simplemente son personas que sufren y que después acuden a su Dios y su Dios, bueno, pues les da, les retribuye y les hace pasar la tribulación, pero no hay demasiada enseñanza. Este libro es muy profundo. Este libro abarca algunas cuestiones no solo poéticas, sino también filosóficas que nos dan, bueno, pues una amplitud para poder pensar muchas veces o para poder ponernos en ese lugar de pensadores. Viste que cuando a veces estamos pasando por ciertas circunstancias es el momento en los demás pensamos. ¿M? Nos agarra la pensadera y más a la noche y ahí es donde si yo no sé no sé cómo refrenar mis pensamientos, bueno, esos pensamientos me pueden llevar a un lado o a otro, a animarme o a desanimarme de acuerdo a cómo voy eh, organizando y cómo voy viendo mis pensamientos, teniendo el control y filtrándolos con la palabra del Señor, porque mi cabeza muchas veces no tiene ese control y divaga y divaga. El tema es que lo filtremos con la palabra del Señor. Así que este libro es bastante poético, pero bastante filosófico también, ¿sí?
y vemos, después en el libro vemos que hay un bosquejo que está bastante bueno, ¿sí? Por ahí si lo quiere leer alguno en su hogar, estaría bueno como para tener una amplitud de todo el bosquejo general del libro. Eh, Me olvidé de preguntarle si pudieron recibir el archivo, pudieron sacarle fotocopia, ¿sí? Eso estaría bueno también, ¿eh? Sí, Lo, hermano, llegó. ¿Sí? Lo pusimos la clase Sí, sí, anterior. yo ya lo Sí, sí, mandé sí, para. sí, sí, Bien. Haga lo que está bueno y subraye, aprenda por ahí seguramente usted ya está en tercer año del instituto, sabe más o menos de lo que está hablando, así que la diferencia entre por ahí leerlo y que quede el archivo, andás a saber dónde, a tenerlo siempre a mano, ¿ok? Bien. Bueno, bien. hay algunos versículos que podemos encontrar en Job que son bastante conocidos y que los usamos muy a menudo, muchos de ellos. Por ejemplo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, ¿sí? Por ejemplo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mirad todos las, eh, eh, los dichos, sí, los versículos que sacamos de este libro y que muchas veces hemos usado. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y yo sé que mi defensor, o sea, mi redentor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Bueno, y como dijimos, este libro da respuesta a muchas preguntas eh, perdón, este libro genera preguntas que después son respondidas en Cristo, ¿sí? No tenían la luz, por supuesto, de algunas enseñanzas del Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, eh, pero sí genera en esas preguntas y esas inquietudes en el ser humano. Fíjate bien que esas inquietudes son generadas en el momento de la prueba, ¿ok? Mientras él no estaba en la prueba, todas esas inquietudes, esas preguntas no hubieran sido generadas en su corazón. A veces el Señor nos lleva justamente a momentos difíciles para generar algunas cosas y después tener como conclusión una enseñanza que quizás no la teníamos muy presente antes de la prueba. Por ejemplo, la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre? eh, Algo que él se pregunta dentro del libro, dentro de esos momentos poéticos o momentos de filosóficos que él comienza a preguntarse muchas cosas, ¿sí? Buenísimo ahí los que les llegó el archivo, excelente. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo se justificará? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, eh, alguno me dice en qué libro estoy, en qué página, perdón, no había leído, ¿sí? Estamos en la página ahora, ya estamos terminando el capítulo 2 así que en la página 38 no, perdón, 33, ¿sí? Para que estén ahí al tanto. Bien. Gracias, pastor. De nada. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, ¿quién hará limpio a lo inmundo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿O quién hará de que Dios me escuche? No hay entre nosotros árbitro. Hay un solo Dios y un solo mediador. Gloria a Dios. ¿Eh? Y si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Por supuesto, es una pregunta que también se responde en el Nuevo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate cómo todas estas preguntas que son muy interesantes, que cómo estas pueden tener su respuesta, o van a tener su respuesta en el Nuevo Testamento, ¿sí? Como para poder dar un pantallazo más o menos del libro y meternos de lleno al libro en sí, y a los 42 no vamos a ir capítulo por capítulo, sino por secciones. Habíamos dicho que el libro estaba compuesto bueno, por algunos, una estructura, ¿sí? Una estructura especial, ¿sí? Que se compone de el momento en el que él, él comienza la historia, ¿sí?
se le llama pues el prólogo, estos dos primeros capítulos, y después empiezan los ciclos de esas diálogos poéticos entre los tres amigos que aparecen y después el cuarto y Job. Y después tenemos la aparición de Dios, ¿sí? De unos monólogos, por ejemplo, de Job, de Eliú y de Dios, y después termina en el prólogo, en el epílogo, perdón. Entonces, eso es más o menos la estructura, ¿sí? Vamos a ir viéndolo más que nada por estructura, no por capítulo en sí, aunque vamos a hacer un recorrido más o menos de todo el libro, ¿sí? Pero recuerden bien la estructura, que es el epílogo, ¿sí? Que es perdón, el prólogo, tengo entre el epílogo y el prólogo ahí que se me trastabullean. El prólogo entonces, donde, bueno, nos da un pantallazo de quién es Job y cómo empieza a sufrir, por qué, qué le pasa y bueno, y su primera reacción. Después tenemos los ciclos del diálogo. Aparecen tres amigos y son tres ciclos de diálogo. Entre ellos comienzan a charlar y tenemos entonces ahí que se cumplen estos tres ciclos y aparecen después monólogos. Monólogo de Job, como cerrando ahí como una conclusión a la que llega. Después aparece el monólogo de Liu, otra persona que aparece, y después comienza a hablar Dios. ¿Mm? Y termina ahí en el epílogo histórico acerca de cómo es que termina entonces Job, la historia. ¿Mm? Como para que tengamos una idea. Entonces, este prólogo empieza el desafío de Satanás y la prueba de Job. Job, que era un libro, perdón, una persona, era un rico terrateniente, era una persona muy adinerada. La reunión se está transcribiendo. Está bien, dice, ¿no? Le pongo a aceptar, ¿sí? Si alguien sabe. Que transcriba nomás, qué sé yo. ¿Sí, no? Bien. Entonces Job es un rico terrateniente, dueño de mucho ganado, si una persona con mucho poder económico, tiene un prestigio bárbaro ahí en la región, una persona piadosa, era un padre ejemplar de numerosos hijos, o sea, Dios habla a favor justamente de Job y, y bueno, tiene un carácter moral y espiritual especial. ¿Sí? Son excelentes. Dios lo llama un hombre perfecto, un varón perfecto, imagínate. No en el sentido justamente de que nunca pecó, pero sí una persona temerosa de Dios, ¿ok? Como nosotros, que el Señor nos llama santos, ¿sí? Pero no es porque nunca pecamos, sino porque somos santificados a través de Cristo. Entonces, fíjate cómo ya estas analogías, cómo ya se van viendo como una comparación entre estas cositas y lo que va a suceder después con la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que bueno, se podría decir que era un hombre perfecto, ya sabemos hasta qué punto o qué implica la perfección, cabal, o sea, una persona que está orientada a la voluntad de Dios y un hombre recto que tenía un muy buen testimonio en la ciudad. Y es una de las cosas que más le llega a pesar, porque usted sabe que para tener un buen testimonio, bueno, se necesita tiempo, no es de la noche a la mañana. Job había logrado tener un buen testimonio ahí donde estaba. ¿Qué significaba? Que después, con todo esto y con todo lo que le pasó, bueno, es como que pierde un poco el prestigio y es una de las cosas que más le duele. ¿Por qué? Porque le costó tanto quizás tener ese buen testimonio que después una de las cosas que más le atormenta es que su prestigio se vino abajo. ¿M? Así que bueno, era un temeroso de Dios, una persona que estaba buscando la voluntad del Señor y por supuesto pensaba en su espiritualidad también personal y de su familia. Era una persona que eh, él sacrificaba, hacía sacrificios por sus hijos, por la duda sus hijos se equivocaran. Así que vemos que
él cumplía en ese tiempo, se cumplía, el padre de familia cumplía la labor de líder y de sacerdote. Por eso ahí estábamos hablando de que él hacía sacrificios por su familia, pidiendo el perdón, por supuesto, ¿no? De los pecados, de los posibles pecados de sus hijos, así que era una persona que guiaba con, espiritualidad todo su hogar. Así que, bueno, de repente aparece este personaje Satanás que comienza, bueno, hay un acercamiento, hay un diálogo entre Satanás y Jehová, el enemigo, y uno por ahí dice, pero ¿cómo va a ser esta cuestión? Pero en realidad el Señor se sirve muchas veces de Satanás, ¿m? Aprovecha muchas veces para sus designios, para sus propósitos, inclusive el enemigo termina siendo una herramienta para sus propósitos, ¿sí? O sea, Dios se sirve de él, no al revés. Entonces, en este caso, el Señor justamente hay una pregunta, ¿no? Cuando el Señor le hace a Satanás y le ha dicho, ¿has considerado a Job, aquel hombre cabal y justo? Eh, entonces, ahí Satanás justamente había estado rodeando la tierra, había estado es él como el espía, el veedor de todo lo que hacemos. Y el Señor le dice, bueno, ¿lo has visto a Job? ¿Has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? Y es ahí donde empieza entonces Satanás a hacerle algunas preguntas. Satanás tiene una idea de no solo de Job, sino de la humanidad, como hablábamos hace un ratito. Él cree que la humanidad es imposible que le siga a Dios o que le sirva al Señor si no es por conveniencia. Eh, y es ahí donde retruca al Señor y le dice, claro, pero porque vos seguramente eh, eh, lo tenés cercado, porque vos lo protegés, le das todo, porque vos lo apañás, le das seguridad, le das todo lo que él necesita, claro, ¿cómo no te va a seguir, cómo no te va a servir? En realidad Satanás proyecta un poco su egoísmo, proyecta eso propio del enemigo, justamente, ¿no? De no dar puntadas sin hilo y de ser alguien que está siempre tratando de tomar tajada de todo y convenientemente a su favor. Entonces, eh, él duda de Job, duda de toda la humanidad. Entonces, fíjate cómo ese libro se convierte entonces en una prueba, pero no solamente tiene que ver Job acá, sino que él habla, Job es un ejemplo, pero él habla de la humanidad, ¿no? Aquí empieza como una historia, una guerra espiritual en donde la va a luchar Job y que está ahí en juego toda la humanidad, no solamente Job, sino ahí Job va a demostrar, ¿sí? Cómo realmente el hombre puede seguir a Dios, puede servir al Señor desinteresadamente. Entonces se vuelve como un desafío ya no solamente de una persona, sino de la humanidad. ¿Mm? Es ahí donde radica también parte de su importancia como libro. En este libro también, bueno, se habla de Satanás como el príncipe de este mundo, el acusador de los santos, el inspector del hombre en la tierra y su adversario. Bueno, como dijo Pedro, ¿no? Como anda como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso por ahí lo podemos ver justamente haciendo lo mismo en Job. Ah, entonces ahí donde el, podemos ver que el Señor le da permiso, ¿sí? Le da permiso para que actúe sobre la vida de Job, pero no para dañar su vida,
no para quitarle la vida. Entonces, que actúe, que tenga injerencia en la vida de Job. Vemos, según la palabra, que el Señor lo tenía cercado, o sea, lo tenía protegido. Por ahí podemos ver también una linda enseñanza ahí, que en realidad Él protege nuestras vidas. Protege a sus siervos, protege a sus hijos, Él nos protege. Y estamos como encapsulados por el Señor muchas veces, no significa que no podemos pasar cosas, pero el Señor siempre está bajo control de nuestras vidas. No, hace un tiempo veía eh, un testimonio de un brujo que quería hacer, siempre tratando de hacer daño, de repente quiso hacer daño a una persona y bueno, no podía hacerle daño, no podía hacerle nada. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Era una hija de Dios. Entonces quería dañarla, pero no pudo, no pudo. Entonces una de las razones por la cual ese brujo, un testimonio por la que ese brujo se convirtió, porque él se dio cuenta, hay alguien más poderoso, al que estoy sirviendo, hay alguien que tiene más poder. Porque el enemigo le decía, pero fíjate en otras mujeres, fíjate tal, fíjate la otra. Y este brujo decía, no, yo quiero esta. Y no pudo hacer nada. Entonces, ahí vino parte o el principio de su conversión, de su conversión, porque él se dio cuenta que había alguien más poderoso. ¿Mm? Entonces, ahí podemos ver que el Señor, bueno, le da ese permiso, entre comillas, ese permiso para poder eh, eh, que el enemigo pueda atacar justamente a Job. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sucede que lo primero que el enemigo toca son sus bienes, su economía, todo lo que él tiene, ¿sí? Sus criados, los trabajadores, los bueyes, las asnas, los pastores, las ovejas, los camellos, los siervos, o sea, de repente comienza a matar a todo lo que tiene. Todas sus posesiones, va en contra de todas sus posesiones. Primera traba, perdón, primera lucha que tiene Job es ver cómo se deshace todo lo que él se había esforzado por años, ¿sí? Eso se deshace en un abrir y cerrar de ojos, se le viene abajo. Por ahí también nos da esta enseñanza, ¿no? Que las riquezas van y vienen, el dólar sube, baja, el riesgo país, los presidentes cambian la economía y que sube uno y que sube el otro. Nuestra esperanza no está ni en Milei, ni estuvo en Cristina, ni estuvo en Massa, ni en nadie. Nuestra esperanza está en el Señor. Porque Amén. no sé si alguno pasó el corralito en su momento. Era tan, o sea, viste que los ahorros por lo general suelen ser como, uy, bueno, estamos cubiertos, estamos como un poquito más seguros. De repente vino el corralito y nos quedamos sin nada. ¿No? Entonces pasó algo inesperado que nadie se imaginaba, pero pasó, terminó pasando. Todos aquellos que habían puesto su seguridad en ese dinero ya no estaba. Entonces, así como le pasó a Job, escucha bien, también te puede pasar a ti. Tus posesiones no te definen, tus posesiones van y vienen. Lo que tienes, ¿sí? No sé qué auto tienes, pero de repente el auto puede quedar totalmente destruido de un momento para el otro. ¿Sí? Puede pasar algo con tu casa, puede pasar algo con lo que tienes, hasta con tu trabajo. No hay nada seguro en la tierra, no hay nada que sea eterno, ni que te puedas agarrar de eso y decir, esto es mi seguridad, porque todo lo material justamente va y viene. ¿M? A veces pensamos, no sé, la casa donde estás, de que estás viviendo. No sé si es tuya, si es alquilada, si la construiste, ¿sí? No sé, seguramente hay mucho esfuerzo ahí, pero de acá, no sé, si no viene el Señor antes, ¿no? Pero de acá 100, 200 años, y no sé si estará en pie esa casa. ¿M? No sé quién estará ahí en ese terreno. No sé qué construcción estará o quién vivirá ahí,
Entonces, las cosas materiales pasan, hermano. Y bueno, es lo que le pasó a Job. Job vio eso, que de repente de un momento a otro todo lo material se fue. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? ¿Cuál es tu reacción cada vez que, no sé, te pasa algo en el trabajo, con tu jefe, en tu sueldo, con tu negocio? ¿Qué es lo que origina en ti? No sé si te ha pasado alguna vez, pero vas a entender un poco más a Job, porque Job tiene muchos cuestionamientos y quizás no nos pase todo lo que pasó a Job, pero a veces nos han pasado cositas de lo que Job vivió, por ejemplo, en cuanto a lo material. ¿O no? Y de repente están los días malos, los días difíciles. De repente tuviste que salir, no sé, aquellos que estuvieron en la época del trueque, y tuviste que agarrar y comprar la leche con el trueque, con los créditos, y si no, no comías. Y de repente tuviste que comprar tu ropa en Cáritas, y si no, no había. Y de repente capaz que el tiempo cambió, y yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Creemos en un Dios, escucha bien, que nos bendice, que no nos hace faltar, gloria a Dios, bárbaro, sí, por supuesto, pero también creemos que cualquiera de nosotros puede pasar por un momento de necesidad. ¿M? Puede pasar, pero eso no nos tiene que definir, no tiene que definir nuestra permanencia en el Señor. Entonces, esto es lo primero que le pasó a Job y todo de una, no es que fue algo paulatino, todo boom, pam, pum, y creo que eso de repente no salía de una y ya le estaba viniendo otra. No sé si te has sentido alguna vez así. No salís de una y ya te está viniendo la otra. Bueno, así estaba Job, ¿ok? Y perdió todo. Pero después viene otra lucha, ¿sí? Porque hasta ahí Job era como, viste, se dice que hasta ese momento quedó callado, ¿sí? No sé si hubiera sido nuestra reacción. ¿Viste? Por eso es como que también un poco vamos, no, vamos a entender el sufrimiento de Job, pero también vamos a decir, bueno, cuánto tengo que aprender también de Job. Porque si hizo ahí es quedarse callado. De repente se quedó callado, como diciendo, no sé qué pasa, pero bueno, se quedó ahí inerte. Hasta que pasó algo. Hasta que sus hijos murieron. ¿M? Al ser derribada la casa en que ellos se reúnen. Donde ellos estaban, de repente se cayó la casa y todos murieron, todos sus hijos. Ahí en ese momento reacciona Job, porque es muy probable que aunque él era rico, vos fíjate cómo era su corazón. Aunque era una persona rica, su corazón no estaba puesto en lo material. Cosa difícil para una persona que tiene plata. No imposible, pero cosa difícil. En la misma palabra lo dice. Entonces, podemos entender un poco más el temor de Dios que tenía Job, ¿no? Y qué tan firme estaba en el Señor. No era fácil, no es fácil, no sé, por ahí perdés algo, a perder algo muy valioso, ¿sí? En cuanto a lo material es totalmente diferente. Pero de repente ahora le toca a sus hijos, a lo más amado, a lo más querido, y sus hijos mueren. Eh, él reacciona, ¿sí? En ese momento es el momento en el que rasga su manto como señal de dolor que se hacía en ese tiempo. Pero, y dice, adora a Dios, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Con admirable resignación se consuela a sí mismo y dice, escucha bien esta palabra, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Mm? Porque uno puede agarrar y decir esto, quizás se te rompió el auto, no sirve más. Y bueno, qué sé yo, los fierros son así, dirás, ¿no? Y Jehová dio, Jehová quitó. Ahora, decir esto después de que perdiste un ser querido, hace falta mucha madurez espiritual. ¿M? Adorar a Dios en el momento ahí de enterarse, rasgar su vestidura y adorar a Dios, hace falta tener una intimidad con Dios excelente. ¿M? Entonces esa fue su primera reacción. Em, em, Así que bueno, por ahí
Eso es lo que primero pasó Job, ¿sí? ¿Y qué pasa? Em, es como que esa reacción fue agradable a Dios y fue como una prueba de que realmente, a ver, algo quería decir este Giselle, ¿puede ser? A ver, Giselle, ¿cómo andas? Gisela, Hola, ¿cómo Javier. estás? Sí, quería hacer una aclaración, esto Mm, que vos indicás de la mm, madurez y el autor también lo que dice respecto al nombre de ser un hombre perfecto, habla de justamente la madurez, no solamente que era un hombre cabal, sino que se considera perfecto por la madurez espiritual que Job tenía. claro, justamente esa madurez espiritual se ve en los momentos difíciles. Ahí vemos realmente cómo, qué tan maduros espiritualmente estamos, ¿no? Viste que a veces uno con sus hijos, uno, bueno, de repente aparece el niño llorando, wow, y uno corre, ¿qué pasa? Y te dice, no sé, se me rompió esto, se me rompió una lapicera, o no encuentro no sé, y que, ay, uno dice, ¿no? Porque aún no está maduro quizás en la vida. A veces nos pasa así en lo espiritual. Eh, Cuando nos pasan cosas fuera en nuestra vida, en la iglesia, en el servicio, ahí es donde vemos nuestra madurez. Yo quiero ver una persona madura espiritualmente, lo veo en sus reacciones. ¿Mm? Viste que ahí donde el Señor nos habla de los frutos del Espíritu. Una persona madura es una persona llena del fruto del Espíritu. ¿Y cómo ves una persona llena del fruto del Espíritu? En sus reacciones. No en cuántas lenguas habla, ni cuántas veces pasa llorando al altar, sino en sus reacciones, en su dominio propio, en cómo responde a ciertos momentos más esos momentos difíciles. Cuando te pasa algo en el servicio, ¿cómo respondes? De repente te pasó algo, no, ya querés dejar, ya querés abandonar, alguien no te pagó bien, implica que todavía no estamos maduros espiritualmente. La madurez, como decía Gisela, ¿no? De Job, justamente se hace ver en estos momentos difíciles. ¿M? Así que bueno, de repente él tiene una reacción que es agradable a Dios. Y otra vez se enfrenta, aparece la charla entre Dios y Satanás. Y bueno, entonces, otra vez como que el Señor, viste, che, viste ¿no? Viste a Job y, y, y en vez de reconocer su derrota, el enemigo le dice algo. Le dice con gran cinismo, dice, Satanás responde, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero si extendieras tu mano contra su persona, él te blasfemará en tu presencia. Ahí es donde, por ahí podemos ver que el enemigo le dice, bueno, claro, porque no me dejaste tocar su cuerpo todavía. ¿M? No lo toqué a él. Déjame tocarlo, déjame tocar su salud, déjame tocar su cuerpo. Déjame denigrarlo y vas a ver. Entonces, por eso ese término piel a piel, bueno, en realidad tiene varios connotaciones, a ciencia cierta por ahí no se sabe, pero que da la idea de que, bueno, si yo le voy cuerpo o el piel, el cuerpo, si yo le toco el cuerpo, entonces ahí va a resultar realmente cómo es por dentro, ¿no? Yo le voy a tocar el cuerpo y después vamos a ver cómo reacciona ese querido Job. Entonces, aunque Dios reconoce que sería injusto, que era injusto que vuelva a padecer, pero tiene confianza, ¿sí? No se trata de injusticia, sino de confianza en su Hijo. Aunque el Señor sabía, pobre Job, uno decía, nada, pobre, déjalo. Pero no se trataba solamente de eso, el Señor estaba pensando, ¿sí? No solamente en cómo iba a terminar la historia de Job, que creo que la mayoría lo sabemos,
no solo estaba pensando en eso, sino también, escucha bien, en lo representativo que iba a ser lo que iba a pasar Job y lo que iba a cómo iba a reaccionar después, lo representativo en cuanto a la humanidad y después que eso iba a quedar plasmado como una palabra que hoy, mira, después de miles de años estamos aún estudiándola y sirve de bendición para nosotros. ¿M? Entonces ya eso ya Dios lo sabía. Entonces, eh, por eso el Señor tiene confianza y autoriza otra vez al adversario para poner una enfermedad terrible sobre el patriarca. En realidad, eh, parecieran ser un par de enfermedades, no se sabe muy bien, pero hay una que se llama elefancía, bueno, que parece como que la piel se te pone como piel de elefante y te salen llagas, se te cuartea, te sale sangre, y eso trae otros también, otros síntomas, o puede ser también la lepra negra, ¿sí? Porque habla de supuración, habla hasta de gusanos, aliento fétido, corrosión de huesos, pesadillas nocturnas, bueno, eh, pudieron haber sido una de estas dos enfermedades una más terrible que la otra. Así que bueno, pobre Job, ¿m? Que estaba ahí siendo probado, pero estaba sacando la cara no solo por su vida, sino también por la humanidad. Él estaba dando, sin saberlo, él estaba dándonos una gran lección a nosotros miles de años después. em, Así que bueno, por ahí él, por su enfermedad, por eso se dice que también puede ser lepra, por su enfermedad él tuvo que salir de su casa. Y por el mal olor, en ese tiempo la lepra, por supuesto, era una enfermedad donde no podías ya convivir con tus seres queridos y eras exiliado de tu lugar. Y ahí es donde bueno, salió fuera de su lugar y comenzó quedó sentado en un basural y ahí quedó. Una persona que lo tenía todo, imagínate, tenía un buen testimonio, una persona temerosa de Dios, una persona buena, una persona que tenía una familia excelente, tenía así, una situación buena económica, que ayudaba a los pobres, una persona que estaba siempre dispuesta para otros. De repente lo ves sentado en un basural lleno de llagas, maloliente, con lepra. Imagínate, ¿qué diría la gente? ¿No? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diríamos nosotros y qué diría la gente? Y en ese momento, lo que él pensó, lo pensaron los otros también. Había una idea que lo malo que te pasaba era consecuencia de tus pecados, de lo malo que eras. Entonces había, creo, ese concepto que encerraba, si te iba bien, es porque te estabas portando bien. Si te iba mal es porque te estabas portando mal. Y punto, se acabó. Entonces, por supuesto, las personas que iban y lo veían ahí y decían varias cosas. Por ejemplo, primero decían qué malo que debe haber sido. Qué hipócrita, cómo nos vendió que era bueno si realmente era todo lo contrario, por eso Dios lo castigó. Hubo aquellos que quizás también podrían haber dicho, che, pero qué injusto que es Dios, y esta persona yo le he visto, era buena, era un ejemplo, y de repente ahora está así, qué injusto que es Dios, ¿no? Y a veces, bueno, eso también, esas mismas preguntas o ese mismo análisis lo podemos ver en la actualidad. De personas, aunque conociendo al Señor, no saben todavía cómo responder a esta gran incógnita y tienen esas dos maneras de pensar, ¿no? Incluso gente dentro de la iglesia. Gente de la iglesia que le da vergüenza decir que está pasando por un mal momento. Por las dudas, no vayan a pensar de que estoy en pecado o que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, no piden ayuda, están pasando por una enfermedad, por una situación,
pero no quieren dar a conocer su necesidad, no quieren dar a conocer su desgracia. Nos estamos perdiendo de mucho, no solo de la oración, y estamos escuchando, estamos con esa idea todavía de que si estoy así es porque seguramente algo me pasó. No significa que no sea cierto, pero no siempre es cierto, como lo vamos a ir aprendiendo a través de este libro. Amén. ¿Una pregunta, alguna pregunta hasta ahí? ¿Mm? ¿Todo bien? Bien, de repente aparece, en esa situación aparece, bueno, su esposa, comienzan a aparecer algunas reacciones del resto, de las personas de afuera. La primera, su esposa. ¿Eh? Bueno, mira qué esposa que tenía que le dijo. ¿Hasta qué punto? No dice que era inconversa, es muy probable que creía en el Señor y que por supuesto era también partícipe de los sacrificios y seguía a Dios. Pero bueno, su fe no era tan arraigada, no estaba tan firme, no era muy crecida, muy madura espiritual, que en un momento le dijo, bueno, hey, Job, ya está, ¿por qué no maldices a tu Dios y te morís? Esas eran las palabras de la esposa. ¿Mm? Así que bueno, em, eso es lo que él recibió. Imagínate, doble angustia, ¿no? Tu esposa que te diga eso y a la vez estás pasando ya por lo que ya estás sufriendo. Pero fíjate que le responde él a su esposa. Le dice esto, que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Fíjate que hasta ese momento Job no peca con sus palabras. ¿Mm? Eh, por ahí puede haber estado pensando algunas cosas, pero aún no peca con sus palabras. Ojo, no es lo mismo pensarlo que decirlo, ¿ok? La palabra nos habla que tenemos que confesar con nuestras bocas. Habla inclusive acerca de relación a esto con la salvación, ¿no? Confesarlo con nuestra boca, porque no es lo mismo quizás pensar algo que decir, ay, mira. Ay, cómo, no sé, no me cae bien esta persona y lo pienso, y cada vez que habla no lo aguanto. Eso es una cosa. Y otra cosa es ya agarrar y hablar con la persona y decir, la verdad, no te aguanto, la verdad que no te soporto, ¿no? No es lo mismo, ¿o no? Eso en un lado. Ahora, quizás en otro ejemplo, cuando vos que estás, no sé, los que están casados, los que estuvieron de novio, ¿sí? Eh, Todo empezó con un pensamiento y vos, o no es así, qué lindo que está, qué linda que es, ¿eh? Qué sierva de Dios, qué siervo, impresionante, y comienzas a pensar y a pensar, a pensar, pero ¿cuándo empezó tu historia? ¿Con él o con ella? ¿Cuándo hablaste? ¿O no? Si te hubieras quedado con ese pensamiento, ¿sí? Ahí no hubiera pasado nada. Cuando se hablaron las cosas, ahí es donde quizás eh, cruzamos un límite. Entonces, ahí es donde podemos ver que no significa que Job no había pensado algunas cosas, pero que sus palabras aún no reflejaban eso, no había pasado ese límite. ¿Mm? Él pudo haber pensado muchas cosas ahí en su corazón, pero él seguía declarando, ¿sí?, que Dios da y que Dios quita, y que él recibe tanto el bien como el mal del Señor. Fíjate cómo eso está recalcado aquí porque es lo que justamente el Señor muchas veces nos habla al respecto. ¿Amén? Bien, de repente después de la esposa aparecen ya los amigos. Amigos que al verlo sufrir se comienzan a acercar por verlo sufrir, por ver su padecimiento. Estos amigos son Elifaz, Bildad y Sofar. Así que de repente comienzan bueno, al verlo sufrir, su primera reacción es quedarse callados, no hablar nada, ¿sí? Se quedan a su lado meditando, más que nada el por qué, porque no entendían por qué Job estaba sufriendo. Entonces comienzan a meditar, ellos no tenían una respuesta y ellos les causó esa impresión de decir, no puede ser que Job esté así, Job.
y comienzan a ver y a pensar, ¿habrá pecado tanto? ¿eh? Para justamente pasar esto. No, no les cabía en la cabeza. Así que su primer acompañamiento fue en silencio. 7 días estuvieron, ¿sí? Quizás preparando sus argumentos para los discursos que vienen. Ellos estuvieron pensando al lado de él, estuvieron ahí a su lado, en silencio, 7 días. Y después comienza ya esta sección de los debates que tiene Job con sus amigos. Es decir, sus amigos comienzan a hablar y él les comienza a responder. ¿Sí? Así que bueno, antes de empezar con esto, ¿qué tal si hacemos un break? ¿Sí? Ya son las 9 menos un minuto. Hacemos un break y después seguimos. Estamos 5 minutos, descansamos, hermanos. ¿Sí? Y después seguimos un ratito más. Bueno, Dale, pastor. genial. Ok, luego.
Hola, hola. Aquí estamos otra vez. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ahí me parece Acá como... estamos de vuelta, Ujú. estamos de vuelta, doctor. Buenísimo. Había compartido como una pizarra, dice nada que ver, pero bueno, ya está. Bien. Sí, sí, salió Entonces, una pizarra ahí, doctor. sí, sí, pero no tenía nada, ¿no? No sé dónde toqué, qué sé yo. Bueno, ahí estamos. Entonces, podemos ver este debate. eh, eh, no es un debate porque, o sea, no es un ida y vuelta, no es que, viste, en un debate uno habla y después el otro le responde. Hablan sus amigos, pero no es que después él le responde a cada uno. Muchas veces, aunque sus amigos le hablan a él no le responde, ¿sí? Sino que habla con Dios. En realidad a él no le interesa mucho debatir los conceptos con sus amigos. Por ahí estaban más orientados a ver el porqué, ¿sí? Y de decirle por qué le estaban pasando todas esas cosas. Y él estaba un poco más preocupado por su relación con Dios, ¿sí? Y de preguntarle a Dios, el que él quería entender algunas cosas, ¿no? Los amigos le querían decir, no, pero esto te pasa por esto, por lo otro, en todos estos siglos pasa lo mismo. Lo querían culpar muchas veces de lo que le estaba pasando, pero él sabía muy bien su integridad. Entonces, muchas veces su contestación no es a ellos en particular, sino a Dios, porque habla con Dios y comienza a hacerle preguntas al Señor, cuestionamientos y todas esas cosas. Así que, bueno, por ahí él no está enfatizando o no quiere convencerlos ni refutarlos, sino entender su propia experiencia, qué es lo que está pasando. ¿M? ¿Y por qué Dios permite todo eso? Así que por ahí vemos primero el lamento de Job. ¿M? Lo primero que él comienza a ver es cuando la aflicción no para, comienza a ver un lamento personal. No en contra de Dios, pero sí ese lamento de sentirse de alguna manera poca cosa, de sentirse denigrado, de sentirse él llega a cuestionar el por qué había nacido. ¿M? Él dice que si solamente ha nacido para sufrir, no vale la pena haber venido al mundo. ¿Sí? El patriarca Job quiere morir en realidad. Entonces es una de las primeras reacciones que él tiene, ¿no? Em, podemos comprender un poco el dolor, ¿no? Y la angustia de personas que en medio de una angustia bárbara, una angustia terrible, pueden llegar a pensar un poco, ¿no? ¿Cuál es el sentido de seguir adelante? Eh, Esto está también condimentado con pensamientos o con también viste que una cosa es nuestro pensamiento, nuestro análisis, nuestra meditación, pero el enemigo siempre quiere poner esos dardos, o sea, los dardos que terminan siendo em, los, eh, lo- los pensamientos que pone en nuestra cabeza. Entonces, hay pensamientos que en momento de lucha el enemigo pone en nuestra cabeza. ¿M? Y, y que, y que está bueno que nosotros podamos saber bien los pensamientos saludables de los pensamientos catastróficos. El enemigo pone pensamientos catastróficos, es decir, esos pensamientos que nos llevan a la ruina, que nos llevan a bajar los brazos y a querer morirnos, a querer hasta quitarnos la vida. Job no quiere ahora suicidarse, no quiere quitarse la vida, pero sí se pregunta al final, ¿para qué nací? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de seguir viviendo? ¿Mm? Así que por ahí, sin saber el motivo que le es oculto,
Entonces él comienza con este primer lamento. Ahora, empieza entonces una charla, o empiezan los amigos a hablar. Lo que vamos a ver es cómo en este primer ciclo de esta intervención de los amigos, más o menos, son más o menos parecidas, ¿sí? Los tres están tratando de echarle la culpa em, a Job, ¿sí? El principio quizás Elifaz es el que menos hace hincapié en eso, pero al final es como que los tres comienzan a darle la idea de decir, pero Job, es muy probable que estés haciendo las cosas mal, ¿sí? Que quizás todo esto sea como una respuesta de Dios a tu maldad. Así que estos tres ciclos de estos debates ocupan la mayor parte del libro, ¿sí? El mensaje de estos tres, no los vamos a ver con detalle, como para ir un poquito más rápido y que usted lo pueda leer también ahí en su hogar, pero el mensaje de ellos es que los hombres cosechan lo que siembran, diciéndole de manera indirecta que Job en realidad estaba cosechando solamente su iniquidad a través de estas tribulaciones. Así que Elifaz insinúa que Job necesita corrección en vez de justificación. Le anima a buscar a Dios y en este primer ciclo los tres es como que le dicen y que le predicen, le profetizan, entre comillas, ¿sí? Una restauración a esa situación anterior del patriarca Job. Es decir, en este primer ciclo, los tres tienen más o menos el mismo discurso, ¿sí? Que le dicen, bueno, seguramente estás cosechando lo que siembras, seguramente está pasando esto, pero no te preocupes que ya Dios te va a restaurar todo otra vez. Ahora, lo primero que causa Job en él, lo que causa las palabras de sus amigos en él es desilusión, porque no le sirven de mucho. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien su integridad. Él sabía, aunque él habla de que no es que nunca se equivocó, pero que él buscaba justamente el ser una persona agradable a Dios. Entonces, en el momento que le dicen que él era el culpable, como que no lo ayudan, porque dice, esta no es la respuesta a esa pregunta que estoy buscando. ¿Por qué Dios me está afligiendo así? Entonces, las respuestas continuas de Job van a ser esa respuesta de diciéndole, pero no me están ayudando, ¿sí? No me están, o me tengo que defender ante ustedes que quiero que me consuelen, pero de repente me siento atacado, ¿sí? Así que por ahí, eso es la respuesta de Job a este primer ciclo de debate con sus amigos, ¿sí? No solamente de Elifaz, sino también de Bildad, que por ahí es un poco más tajante, un poco más no tan permisivo y para él es blanco o negro y seguramente si está pasando será un poco más enfático en eso, pero también le anima en este primer ciclo, le vuelve a animar y Job le vuelve a contestar. Primero le contesta a Elifaz y después le contesta a Bildad, justamente eh, que, que eso no está bien, que él no quiere, no cree que esté pasando esto. Entonces comienza a exigir, no exigir, sino a pedir como un tribunal. Él exige que se lo juzgue, pero de manera correcta. Y ya no hablándole a ellos, sino dirigiéndose al Señor. Y habla inclusive hasta con términos de tribunales de justicia, ¿no? Habla de testigos, habla de rogar a mi juez, habla de acusaciones, bueno, como si estuviera en un juicio. Él comienza a querer, a anhelar que realmente se haga justicia con él, porque él, repito, él estaba muy consciente de que no era una persona perfecta, pero de que
no merecía, él decía, él no merecía de tanto castigo, ¿sí? No merezco este tipo de castigo porque no he sido una persona mala en la vida. Entonces, eh, ahí es donde él más o menos comienza a hablar de la necesidad que él tiene de que tenga un juicio correcto. ¿M? Y bueno, por ahí, ¿qué pasa? Él necesita, para un juicio, él necesita un mediador, un árbitro, ¿o no? Un árbitro. Entonces, el abogado, ¿no? Y él es consciente en ese momento, dirá, ¿alguien me podrá defender delante de Dios? Él siente esa necesidad, porque dice, bueno, yo no puedo contender contra Dios, pero hay alguien que se podrá poner en mi lugar y a la vez podrá hablar con Dios par a par, y se comienza a pensar en esa necesidad, ¿no? De ese abogado, de ese árbitro que justamente haga justicia entre Dios y él. Ahora, esta, esta idea del árbitro, ya más o menos por ahí te podrás imaginar que la vino a completar nuestro Señor Jesús. ¿Mm? Jesús vino a ser justamente ese mediador, el cual soñaba Job. Y dice, yo necesito un mediador, yo no puedo contender contra, hacerle un juicio a Dios, ¿eh? No me puedo defender, no puedo, necesito un abogado, necesito ahí alguien, un árbitro, alguien que medie entre Dios y yo. Dice en 1 Timoteo 2:5 que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces ahí es donde, por ahí es una de las grandes preguntas abiertas que nos deja este libro para poder responderla después en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Nos da esa base, a veces hasta filosófica, de por qué se dice que Jesús después es nuestro abogado, ¿no? Porque necesitaba, así como Job necesitaba, nosotros también necesitamos a alguien que abogue por nosotros, que ya tenemos un acusador, es el mismo que el acusador de Job, aquel que nos acusaba delante del Padre, bueno, desde un principio y nos sigue acusando, pero también necesitamos de un abogado, justamente que es Jesucristo. ¿Mm? Ah, así que va pasando este análisis que él tiene y comienza ya a aparecer comienza ya a hablar algunas cosas en donde ya su pensamiento, fíjate el peligro, ¿no? No paró con sus pensamientos y ya después lo va reflejando en sus dichos, ¿sí? Y es ahí donde, a partir del capítulo 10 comienza a decir y a decir con sus labios, con su boca, y acusar a Dios de ser injusto en su trato con él. Se está hablando de que Dios ya ahora es un Dios injusto y lo dice. Ya no solamente lo pensó, sino ahora, como esa tribulación no pasó y siguió pensando y no dominó sus pensamientos, ahora lo dice, ahora lo proclama. Es medio familiar esto, ¿no? Viste que cuando nos pasan cosas, sí. Ah, Priscila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Creo Bien. que también en este cuadro hay que ver que tanto la esposa como los amigos pueden haber sido utilizados por el diablo para flaquear la fe de Job, ¿no es cierto? Mm, Y tampoco creo que hay que tener en menos la situación de la esposa, porque la esposa también pasó lo mismo que pasó Job, perdió todos sus hijos, perdió ujú, todos sus bienes, e incluso como que perdió a su marido de cierta forma. claro, Entonces, es también como hay que tenerla también no tan a la ligera, porque es re difícil pasar esa ¿cómo no? situación. Al Ujú, final, obviamente, se repone todo lo que Dios restaura la vida de Job, pero evidentemente la de ella también, porque no dice mm, que él se casa con otra mujer, sino que claro.
tienen más hijos. Pero Tiene también más. la pasó la esposa, creo ¿Cómo yo no? que no es para menos, y más Ujú. cuando una esposa pierde los hijos es como un montón. Y Claro. hay una parte que la que dice, ¿por qué no maldices a tu Ujú, Dios si te mueres? Hay una traducción que en hebreo, en el original, también se puede traducir como bendice a Dios y muérete, ujú, como una forma de darle descanso al sufrimiento de Job. claro, Por ahí la traducción a veces varía un poquito, claro, pero claro, sí, cambia todo el sí. concepto. Y bueno, y los amigos también pueden haber sido utilizados por el enemigo, ¿no es cierto? Claro, Como, claro, como fue utilizada toda la situación, excepto la vida de Job. Así que, o sea, excepto quitarle la vida a Job, o sea, el claro, enemigo tenía poder sobre todo, pero bueno, creo que ha pasado, puede ser eso claro. también. Sí, sí, puede ser. O sea, el hecho de que tanto sus amigos como su esposa le hayan dicho algunas cosas, ¿sí? Más allá de una traducción, la traducción por lo menos que seguimos es esa que dice, ¿no? Que, ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿No? Pero que también, o sea, llegamos a la misma conclusión. Es decir, em, eh, a veces uno, no uno, ¿no? Pero por ahí, así como vemos cuando Pedro, viste que parece que hay una idea sublime atrás, una buena intención, pero que a veces uno puede ser usado por el enemigo. O sea, Pedro cuando habló y le dijo a Jesús, como tratando de cuidarlo de su sufrimiento, y le dijo, bueno, que tal cosa no te acontezca, o sea, que no mueras en la cruz. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, ¿no? Es decir, dentro de una mirada un poco tierna, pero también guiada por el enemigo. O sea, era un pensamiento que le había puesto el enemigo a Pedro en ese momento, y que también se lo seguramente puso ahí a su esposa, ¿no? Y que no significa que no se lo puso a Job. O sea, Job estaba luchando entre su pensamiento y sus palabras. Es ahí donde quizás su esposa cruzó el límite un poco más rápido, ¿sí? Pero después Job también quiso morirse. O sea, no es que la juzgamos a ella, ¿no? O sea, también él la agarró y se cuestionó a ver si quería seguir, por qué seguir viviendo y por qué nací. Entonces, bueno, por ahí, tanto, excelente acotación, Priscila, tanto la Perdón, pastor. esposa como los amigos pudieron haber sido seguramente utilizados por el enemigo con esa intención de quizás que él blasfeme contra Dios, ¿no? Que es lo que justamente estaba en juego todo eso. Todo ese tiempo, ¿qué se estaba probando? Y la fidelidad y la integridad y la perseverancia de Job. Que Job no blasfeme, porque eso es lo que Satanás quería. Desde el principio vimos, ¿sí? Hacele esto, Yo quítale el creo, otro y pastor, sabes que no va a blasfemar contra vos. Belén, dime, ¿cómo estás? sí, yo creo que también, bien, hola, que es lo que hablábamos al principio, el tema de la madurez, Mm, porque si bien, o sea, creo que la familia de Job estaba siendo probada, tanto su esposa como él, en lo mismo, esto que usted dice sobre el pensamiento, que él estaba luchando con el pensamiento que por ahí Satanás quería sembrarle y lo que él creía en su corazón habla de la madurez de él, o sea, de su fe, de dónde estaba su corazón, de que seguía creyéndole a Dios. Y claro, por ahí su esposa no. Entonces, para mí, no es tanto, siento como que a veces, como cristianos, también usamos esto de que no, fue usado por el enemigo, y mm, muchas veces es nuestro fruto, nuestra madurez, cómo claro, reaccionamos ante las pruebas, ante las cosas que nos pasan claro, en la vida. Y bueno, se nota también un poco que la mujer de Job en esta situación reaccionó de esa manera, como que para ella era más fácil, bueno, maldecías al Señor y listo, se termina claro. todo, Mm, como que a dónde estaba su corazón, puesto más en el amor a sus hijos, en todo lo que perdieron, en las circunstancias y no en la mirada en el Señor. claro. Entonces, para mí es mucho más, tiene que ver con la madurez con la que afrenta las cosas que
con decir, bueno, la usó el enemigo o no la usó el Y enemigo. claro, sí, 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 tal cual. Ahora, sí, es un poco de ambas cosas, ¿no? O sea, por ahí a veces el enemigo Pastor, es cierto que usa quizás, o sea, pone pensamientos que después nosotros los podemos decir, ¿viste? O sea, ¿cuántas veces hemos nosotros, ya yo estoy, creo, un instante, cuántas veces nosotros hemos dicho cosas y que sabemos que no son de Dios, que son pensamientos que no provienen de parte del Señor, ¿viste? Y es ahí donde podemos ver, bueno, ¿de dónde proviene este pensamiento? Muchas veces de nuestro propio mal análisis, pero también los dardos del enemigo, que dice la palabra, dice que nosotros, esos dardos del enemigo, nos defendemos contra ellos con el escudo de la fe. Es decir, el escudo de la fe es aquel escudo o la fe, lo que me da justamente la protección a todos esos pensamientos que no son del Señor. Dime, a ver, el hermano que quiere hablar, ¿cómo estás? no, yo lo que decía, Aníbal, Aníbal, Pastor, dime. Aníbal, sí, Stárate. Yo lo que pensaba, ¿no? Que está en el discernimiento también, y como decía por ahí la hermana recién, en la madurez espiritual, porque Mm, vos, yo por ejemplo, en mi caso, yo pongo mi caso personal, estamos pasando por un tema de salud de mi esposa, ¿no? Y yo podía verlo en mis compañeros de trabajo, que como que me decían a mí, cuando yo les comenté lo que lo que estábamos pasando, ellos me preguntaban a mí, me decían, ¿cómo lo podés trabajar tan livianamente esto que está pasando? Porque no es nada fácil, dice, de pasarlo. Yo les comentaba y decía, como decía la hermana, es la madurez, madurez espiritual, el claro, discernimiento de saber de que sí, sí, no todo lo que te dicen tus amigos viene del diablo, para mí, sí, sino sí, que no sí. conocen, al no entender, al no Claro, conocer la palabra de Dios, claro, claro, te dicen porque a lo mejor ellos lo piensan así. claro. Que segura, o sea, la Biblia no dice de que los amigos de Job estaban eh, guiados por el diablo, pero a lo mejor sí, a lo mejor puede haber Claro, pasado. claro, claro. Es Ujú. mi punto de vista. Claro, sí, 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 sí. Sí, por ahí, o sea, uno no puede andar en la vida tampoco, viste, diciéndole apártate de mí, Satanás, a todos aquellos que es por ahí algún familiar que no es convertido y de repente le voy a decir apártate de mí, Satanás, porque claro, después no se convierte en más. Pero poder saber que eso es cierto, ¿sí? Pero que, bueno, que así como Job tuvo una reacción, tuvo una madurez espiritual, bueno, quizás la esposa también tuvo otra reacción diferente, porque como decía Priscila, también ella sufrió, ¿sí? Sufrió. Ahora, creo que de alguna manera, la palabra no lo dice, o sea, la historia no lo dice, pero bueno, ella también fue restaurada, ¿no? Ella también tuvo su proceso y quizás cruzó un par de límites más que Job. ¿Viste? Cruzó un poquito más del límite, pero seguramente así como Job, que después vamos a ver que él se arrepintió de todas estas cosas que él después decía en contra de Dios, porque después ahora vemos que él sí habla después en contra de Dios, o sea, por lo menos acusa a Dios, y así también seguramente su esposa tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Mm? Así que bueno, por ahí vemos entonces que ahí él se siente, comienza a sentirse, comienza a hablar de la injusticia de Dios y comienza a sentirse una víctima oprimida por Dios mismo, ¿sí? Y le pregunta, entonces, ¿por qué me diste la vida? Em, y ahí empieza también el discurso de Sofar, en donde también no siente ninguna simpatía por Job, también es duro, insultante y también afirma que de alguna manera em, toda esta defensa de Job, en la cual Job habla de por qué me pasa todo esto y necesito a alguien que me defienda. Él dice, pero simplemente es palabrería, palabrerío de cosas. Sin embargo, si le dice, ¿no? Sofar también ahí en este primer ciclo. Si Job se arrepintiera, sería restaurado y encontraría descanso y felicidad. Pero si no, no le quedaría ni refugio ni esperanza. En este primer ciclo, los tres terminan más o menos de la misma manera, dándole quizás
la cuota de esperanza de que si él se arrepiente, Dios lo va a volver a restaurar. Así que, bueno, es donde él vuelve a contestarle también, pero ya comienza a hablar de un Dios caprichoso, ¿sí? Diciendo, usted no entiende, usted porque no están pasando lo que yo paso, Dios es un Dios que está siendo caprichoso conmigo, de alguna manera se le ha ensañado conmigo y acusa a sus amigos de cubrir la verdad con mentiras, ¿sí? Y de estar como un complot de todos ellos, inclusive sumados a Dios, en contra de él, ¿no? Pero no está tan preocupado, escucha bien, eh, 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 no está tan preocupado en que pase su aflicción. Él prefiere reparar su honor ante Dios, que es lo que más lo afligía. Su honor ante Dios estaba siendo cuestionado, él estaba siendo deslegitimizado. ¿Eh? Antes de él ver restaurada su felicidad, él estaba haciendo hincapié en eso, en que en su honorabilidad delante de Dios y delante de la gente también, porque delante de la gente ya lo había perdido y él quería saber justamente si ese honor delante de Dios lo había perdido también y luchaba por eso más que de restaurar su felicidad. Así que por ahí le pide a Dios, viste que como habíamos dicho, él habla con sus amigos, pero en realidad es como que ora a Dios y le pide que lo deje de castigar, que le pide que no le haga sentir tanto dolor, tanto miedo, y quiere saber por qué, cuáles son mis pecados por el cual yo estoy padeciendo, cuáles son, quiero saber. Así que em, ahí es donde termina quizás este primer ciclo, pero después aparece más o menos un ciclo bastante parecido, el segundo, el tercero ya cambia un poquito, pero el segundo también aparece con severas reprensiones de sus amigos, tanto de uno, del otro, de los tres. Severas reprensiones, ya no le animan a que se arrepienta, ¿sí? Ni le predican una prosperidad resultante de su arrepentimiento, sino que ya son severos. Recuerden que en el primer discurso, los tres amigos como que procuran convencerle de que Dios siempre recompensa en esta vida a los buenos y castiga a los malos, ¿sí? Es decir, como medio acusándole indirectamente, pero Job no acepta. En el primer ciclo, Job nunca aceptó sus argumentos, él no aceptó que era una persona que había hecho malo. Él se cree una persona medianamente inocente y que quiere tener una audiencia con el Todopoderoso, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en el primer ciclo. Pero en el segundo ya los amigos son un poco más vehementes y sus reprensiones un poco más severas. Así que ya no le animan, sino que le reprenden, ¿sí? Y le hablan justamente acerca de su mala reacción, de su falta de reconocimiento de que ha fallado, de su falta de temor de Dios. em, Así que, bueno, por ahí le habla de que tendría que escuchar a sus amigos porque eran sabios, eran personas grandes y a las personas con edad se les catalogaba como personas sabias, la sabiduría estaba muy ligada a la edad de las personas, entonces le dice, pero vos tendrías que escucharnos a nosotros, ¿sí? Él le recrimina esto, así que y es ahí donde empieza entonces a contestarles también, tanto a Elifaz, ¿sí? Le contesta a Bildad y también le contesta a, al tercer amigo, ¿sí? Esto es muy interesante porque a Sofá, ¿no? Se me había ido, se me había ido. Esto es muy interesante porque comienza a ver em, que ya Job se empieza a cansar de los discursos de sus interlocutores. Él comienza ya a tener menos paciencia con ellos, ¿sí? Y al principio medio que lo toma, bueno, más o menos, pero ahora es como que también lo rechaza más vehementemente. Se rechaza también a ellos y a sus argumentos. Ellos apelan a una falsa experiencia y describen a un Dios puramente imaginario, en vez de ponerse en lugar del que sufre. ¿Eh?
Así que él dice, solo repiten frases hechas, son incapaces para darle un verdadero consuelo. Él esperaba otra cosa de estas personas, pero los ataca también. Ahí les dice, ¿no? Que son personas que están ahí y que están complotadas y que no le están ayudando. Em, Así que él se cree que está siendo víctima de un ataque brutal y furioso de Dios contra su persona. Es decir, él se siente atacado directamente, él atacado por Dios. Él desconoce que el que lo está atacando es el enemigo, desconoce todo lo que pasó y los propósitos de Dios. Él cree que es Dios mismo atacándolo de una manera brutal. Así que en medio de la amargura, por ahí vislumbra Job esta idea también de un defensor celestial. Alguien dice en el 16, 19 dice, alguien debe de haber en el cielo que declara en mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos. Hoy estamos hablando acerca de ese intermediario, de ese aquel que puede y sabe tomar el papel de hombre y de Dios, justamente aquel sumo sacerdote que habla Hebreos, ¿sí? Que sabe lo que es la humanidad, pero sabe también lo que es la divinidad, pero ahora está hablando acerca del abogado, aquel que intercesor, este abogado que llevará su causa de Job frente a Dios. Así que esta visión, ¿no? De un abogado, Job comienza a tener esta visión de intercesor, de intermediario, de abogado, fíjate. Fíjate cómo en medio de la tribulación comienza a deslumbrarse la figura de Jesús, de alguien que ocupe ese labor necesario para todo hombre y para la humanidad, ¿no? Porque esa situación de Job, ya lo habíamos dicho, podemos pasarlo cualquiera de nosotros. Y también la humanidad misma, porque la humanidad misma después necesitó también para redención, necesitó de alguien que se compadezca, de alguien que tome el lugar, que sea intercesor y que sea un abogado. ¿Mm? Así que, bueno, por ahí este deseo lleva a la afirmación de que sabe de que su defensor vive. Él dice que hay una figura, debe haber alguien que tome el papel de defensor en la humanidad, porque veo que es injusto, veo que, no sé, que no, o sea, yo no me he portado tan mal, ¿sí? Pero debe haber alguien que realmente me defienda. ¿Sí? Entonces él como que vislumbra, ¿sí? La idea de un abogado. Y ahí es donde dice, Sé que mi defensor vive y el que verá con sus propios ojos aunque muriera antes de verlo". ¿Sí? Él afirma justamente este versículo tan lindo, que él afirma que él va a ver a su abogado, a su defensor, ¿sí? A su redentor. Vive y lo verá en sus ojos. Yo lo veré alguna vez. Ah, por ahí hace un poco de esta analogía con Jesús, justamente, que es nuestro abogado. Ahora, hay una diferencia importante entre el rol del testigo, este abogado de Job, y el de Dios, el de Jesús, por supuesto, ¿no? Porque Job quería un abogado que lo defienda, que lo defendiera señalando su carácter inocente. ¿Sí? Eso es la idea del abogado que él quisiera, pero que en realidad Cristo celestial presenta sus propios méritos y sacrificio como la propiciación para justificar al culpable que somos cada uno de nosotros. ¿Mm? O sea que hay una diferencia muy importante entre la figura del abogado que él quería, porque hasta ese momento él creía que era inocente y quería que alguien lo defienda. De hecho, Jesucristo nos defiende, Él es nuestro abogado, por supuesto, pero ¿qué pasa? Pero Él no solamente es un abogado de personas inocentes, es un abogado de personas culpables, somos nosotros, de personas que necesitamos ser redimidos. Y Él es aquel que justamente se sacrifica y ese sacrificio lo pone como la fianza que debe pagar por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Mm? Él paga el precio.
Él es el abogado y el que paga el precio para nuestras vidas y para que la humanidad justamente pueda ser salva. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Todo bien? Me levanta la mano o cualquier cosita, ¿sí? Bien. em, Va y viene Job. Parece que tiene momentos de lucidez en los cuales habla bien, se infunde fe, pero a veces parece otra vez se quiere morir. ¿Mm? Él tiene así esas idas y venidas. Mientras que eso sigue, por supuesto, esa aflicción. Así que bueno, sigue protestando vehementemente contra la injusticia del Todopoderoso. ¿Sí? Ya se anima justamente a decirle que es un Dios injusto. Así que, bueno, también habla Bildad y bueno, también le dice lo mismo, que en realidad, bueno, mira, en realidad también se van, es lo que corresponde a una persona que se ha portado mal, una enfermedad fatal, seguro por eso estás, la muerte, la extinción de su raza, su nombre y todo le dice que en realidad es lo que le va a pasar. Pero bueno, eh, es ahí donde él se siente atacado, cada vez más, porque los otros eran más vehementes en acusarlo y él se siente más acusado. Y le dice, ¿por qué me persiguen ustedes como Dios? ¿Sí? Es decir, ya él se siente perseguido por todos. Dios y todo el resto están en su contra. ¿Sí? Eh, pero eh, en los momentos más terribles, más tenebrosos, en los momentos más difíciles, la fe de Job llega a su punto culminante. Escucha bien, donde se ve que él tenía todos estos pensamientos, pero ahí es donde eh, saliendo qué hay dentro de la vida de Job. En el capítulo 19, versículo 25 al 27 dice esto, escucha bien, yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis ojos he de verlo yo mismo y no un extraño. ¿No? Y en estas palabras de Job, en las cuales por ahí nos habla de que él mismo se iba infundiendo fe, podemos hablar justamente acerca de este redentor, ¿no? Acerca de este defensor, que él no solamente habla de aquel que lo va a defender, y ya estuvimos hablando de que ese defensor es aquel justamente Jesús que va a tomar ese papel, pero sino también, hasta ese momento, ¿sabes? Eh, eh, no se habla de resurrección, ¿sí? En realidad está no muy clara la idea de resurrección en el Antiguo Testamento, pero él comienza a declarar en estos dichos, ¿viste este pasaje que hemos leído? Dice, y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios, ¿sí? Y con mis propios ojos he de verlo yo mismo y no un extraño. Él habla justamente a esa verdad sublime de la resurrección corporal de los muertos, ¿sí? Que él, de alguna manera, él comienza a reflexionar, por eso hablábamos de que los momentos así le trajo a Job y muchas veces a nosotros, momentos de reflexión momentos en los cuales, bueno, se cuestiona muchas cosas, pero él mismo se va infundiendo fe y respondiendo a muchas preguntas. Por eso él dice, debe haber un abogado, necesito un abogado. Y él después tiene fe y dice, yo veré a ese abogado en persona, ¿sí? Yo sé que mi defensor, mi redentor vive, aquel que me va a juzgar y lo van a ver mis ojos. Entonces por ahí es donde comienza a aparecer también esta idea de resurrección, de vida eterna, después de la muerte, que hasta ese momento no se había vislumbrado, sino justamente eso se habla después con Jesús y su promesa de vivir para siempre. Así que esta verdad fue
revelada paulatinamente a Job. Fíjate cómo él llega a esa misma conclusión, pero fue revelada de una manera paulatina, en la medida que él iba reflexionando, meditando, pensando. ¿Sí? Así que fíjate cómo él introdujo ahí en su corazón la idea de que existe un árbitro, un testigo, de que Dios descenderá y lo va a reivindicar, y que realmente él va a verlo en la vida eterna. Así que, bueno, por ahí comienza entonces esta... termina este segundo ciclo cuando él también le responde a Sofar, que más o menos viene con los mismos argumentos de los otros dos, ¿sí? Que afirma que la prosperidad de los impíos dura momentáneamente, siempre atacándolo a Job. Y Job defendiéndolo, por supuesto, él seguía defendiéndose y seguía atacando las ideas de los amigos, ¿sí? Que son falsas. Él decía que son falsas y que no lo consuelan en absoluta. Así que por ahí, como ellos ya veían que no había por dónde entrarle a Job, no lo convencían de que había pecado, entonces lo comienzan a acusar de que pecados aún más grandes, ¿sí? Y es ahí donde comienzan a decirle que en este tercer ciclo de este debate, comienzan a decirle que Job seguramente ha cometido pecados que no tienen límites. ¿Sí? Y bueno, la respuesta de Job, como hasta ahora fluctúa, va desde la fe, el ánimo o las dudas. Entonces, sigue más o menos ese mismo criterio, y donde Job sigue viendo la injusticia, terrible injusticia que muchas veces hay en el mundo y la indiferencia, porque él va sumando justamente a, a lo que él piensa de Dios, se va animando de manera quizás equivocada a decirle algunas cosas a Dios. Y le dice de por qué Dios es indiferente ante semejante padecimiento e injusticia. ¿Sí? Eh, Así que bueno, por ahí esto es el discurso, los discursos donde hablan de estos argumentos, cada uno poniendo su argumento y a veces atacándose mutuamente, los amigos atacándolo a Job y Job también atacando a sus amigos y atacando a Dios también, ¿sí? Por eso vemos cómo el semblante y la actitud de Job va cambiando en la medida que pasa el tiempo, ¿sí? Por eso en la clase anterior le hablamos y decíamos, hay que entender un poco a Job, que no es lo mismo sufrir, ¿sí? Un día que un mes, ¿sí? En la medida que pasa el tiempo, bueno, pues se va agudizando algunas sensaciones, quizás las dudas también va tomando un poco más de lugar. Por eso tenemos que estar firmes, seguir firmes, ¿sí? Que hay promesa para esa firmeza en el nombre de Jesús. Entonces, él sigue por ahí hablando, ¿no? Termina la serie de debates, terminan, y bueno, comienza con el lamento inicial de Job, sigue con los tres discursos, como habíamos dicho, y concluye con el discurso final de Job, en el cual ahora vamos a ver, elogia, afirma su inocencia y describe elocuentemente el horrible destino de los malvados. Y aparece este capítulo 28 en la cual por ahí algunos hablan de que es como un adelanto de lo que va a pasar más adelante, porque anticipa los discursos de Dios, el capítulo 28, ¿sí? Y donde Job mismo, ¿sí? Comienza a hablar de una manera diferente, sereno, ya un poco más tranquilo, ya cuidando sus palabras, ¿sí? Aunque estaba todavía sumido en el dolor y en la amargura, pero él ya cuidaba sus palabras. En este capítulo 28 es como que da un giro. Job da un giro después de hablar con sus amigos, es como que él retoma un poco más la cordura, ¿sí? Y comienza a hablar justamente, eh, em,
de la sabiduría. ¿Dónde poder encontrar la sabiduría? Porque él quería saber el por qué. Él quería que le responda, que Dios le responda el por qué están pasando ciertas cosas o todo lo que él vivió hasta ese momento. Así que por ahí comienza a hablar, ¿dónde encontraré la sabiduría? ¿No? Y no lo vamos a encontrar en las minas más profundas, ni tampoco puede ser comprada con oro, joyas o piedras preciosas. Se encuentra solo en Dios y en el temor de Él. Así que este capítulo anticipa los discursos que vienen justamente de el Señor. ¿Mm? Eh, bueno, ahí Job es donde da em, su discurso final. Después de completar este ciclo con los amigos, da su discurso final, en la cual, bueno, pues ahí él habla de lo que él era antes. Él recuerda de lo que él era antes, la prosperidad que tenía, el prestigio que tenía y de cómo él ayudaba al resto. Dice que él tenía los ojos, era ojos para el ciego y pies para el lisiado, padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. ¿Sí? Entonces, por ahí él habla un poco de lo que él era y de sus expectativas de cumplir muchos años, pero que ahora estaba siendo foco de burlas, foco de incluso hasta chistes, o sea, bullying, le hacían bullying a Job porque él habla y ahora mira lo que era y ahora lo que soy. Así que ahí nos da una visión en este monólogo de Job, cerrando quizás esta interlocución ahí con sus amigos, ¿sí? Nos da una visión del carácter del patriarca, ¿no? Y, y por ahí nos da una impresión de cómo era realmente Job, era una persona intachable. No era perfecto, solo Jesús fue perfecto, pero que incluso parece que cumpliera las normas del Nuevo Testamento en esta dispensación diferente. Nosotros, usted sabe que estamos en una dispensación diferente, ¿no? La dispensación de la gracia con el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos hablar que tenemos un plus. Pero, ¿cuál es nuestro plus? Nuestro comodín, aquel que realmente nos puede llegar a ayudar en los momentos difíciles y en nuestra debilidad, el Espíritu Santo. En ese momento no estaba. Pero hablan acerca de cómo era él justamente y que de lo sublime y de lo importante que era para Dios que él llegue a esos estándares, ¿no? Que podemos ver en el Nuevo Testamento. Así que, bueno, después aparece también el monólogo de Eliú, ¿sí? Que un poco tira abajo los argumentos tanto de los amigos como de él, eh, y habla, ¿no? Él no está de acuerdo con lo que piensan justamente ni uno ni el otro, sino que habla justamente en cara, con cierta sabiduría, Eliú y señala la debilidad de ambos argumentos, tanto de los amigos como de Job, ¿sí? Porque Job se había justificado a sí mismo y había acusado a Dios. Y por otro lado, los argumentos de los tres sabios amigos era que simplemente estaba siendo castigado porque había sido malo. ¿Mm? Entonces, em, em, ahí habla justamente acerca de Eliú abre un nuevo concepto y que habla acerca de que los padecimientos ya no son solamente propios de una paga, buena o mala, ¿sí? Ya no son solo consecuencia de haber hecho lo malo, sino que son usados por Dios para tratar con nuestro corazón. Es un concepto nuevo que lo inserta Eliú, ¿ok? Y que incluso estas palabras justamente
reprochadas por el Señor cuando Dios habla. Cuando Dios habla, bueno, los invita a que se arrepientan tanto Job como sus amigos, pero no Eliú, porque las palabras de Eliú eran justamente correctas, porque habla de que la aflicción muchas veces tiene un rol disciplinario. No es solamente un rol de castigo, sino un rol de quizás de transformación de nuestra vida, de nuestro corazón. Y ahí es donde podemos ver que, no sé, por ahí, no sé, cuando por ejemplo le pedimos paciencia, ¿no? Le pedimos paciencia al Señor y cómo el Señor comienza a tratar esa paciencia en nuestro corazón. Y bueno, nos mete en una situación, ¿sí? Que de repente, donde puedo ejercer esa paciencia y de repente comienzo a ver una persona o comienzo a trabajar o a servir con una persona en donde va a sacar toda la paciencia que Dios puede darme y de repente uno dice, pero qué lucha, cómo me ponen a servir con esta persona, es un martirio, pero Dios está tratando con nuestro corazón. ¿Sabes? A todos aquellos que están sirviendo a Dios y que saben lo que implica la fe, que sin fe es imposible servirlo, todos aquellos que saben esto, saben que esa fe que nos lleva a poder servir a Dios de una manera, ha sido ha sido marcada y ha sido creada en nuestro corazón, ¿sí? Moldeada en nuestra vida por situaciones difíciles. ¿Cómo? Porque una cosa es saber el verso, ¿no? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, otra cosa es tener fe. Y la fe proviene de Dios a través, justamente, a través de situaciones en las cuales nos va a llevar a límites y nos va a agarrar y nos va y va a ser probado en nuestro corazón. Después de una aflicción así, la fe de Job y la fe de cualquiera de nosotros, si nosotros perseveramos, va a ser fortalecida. ¿Me sigue? Recuerdo cuando estábamos, por ejemplo, eh, uno como, qué sé yo, predico en la iglesia, predico de un Dios que realmente se encarga de nuestras necesidades. Y una cosa es leerlo y brindárselo a alguien, otra cosa es vivirlo, vivir que realmente en medio de una necesidad Dios está. Todos aquellos que han tenido necesidad en la vida, que saben lo que es sentir hambre, que saben lo que es sentir necesidad y que quizás, no sé, no tener para comprarle ropa a los chicos, no tener para quizás para un detalle, para algo superfluo, para algún regalito para ellos, eh, pero Dios siempre se iba glorificando y como el Señor en algún momento ya cambió nuestra historia, lo que hizo es fortalecer nuestra fe. Va fortaleciendo nuestra fe a través de las aflicciones. Para que tengas fe en tu corazón, seguramente vas a tener que pasar por muchas aflicciones. Y en medio de esa aflicción, son pruebas como para poder levantar nuestra mirada al cielo y poder decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi abogado vive. Yo sé que Él es mi defensor. O podemos agarrar y decir, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y Él, y tomarlo en nuestra vida, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo en medio de una aflicción. Amén. Así que este concepto por ahí lo inserta Eliú. Preparen el camino justamente para que después el Señor responda a Job, ¿sí? Y este joven habla de la justicia del Todopoderoso y de la excelencia del poder divino. Así que prepare el camino como para que ahora justamente hable el Señor. ¿M? Entonces por ahí vemos esta partecita muy interesante de Eliú, esta participación de esta persona, que algunos dicen que no, pero algunos decían que no, era como alguien ficticio, pero que en realidad, sí, nos habla justamente de un joven que
que nos dice de dónde es el nombre, menciona su familia y el país de su procedencia, así que es una persona real. ¿Ok? Bien, así que es ahí donde eh, él da lugar, da pie para justamente que el Señor empiece a hablar. ¿M? Y hasta ahí nos vamos a quedar. Ya falta poquito, ¿sí? Falta muy poquito que lo vamos a terminar en unos minutos. Mira, me faltaron 5 minutos nada más, pero no me quiero pasar porque si no, después se me enojan. Así que después vamos a terminar la próxima clase ya con Job y vamos a empezar, ¿sí? Al libro de los Salmos. Vamos a empezar con una introducción al libro de los Salmos. Amén. ¿Ok? Lea, ¿no? por favor el capítulo 38 en adelante, que está, Bueno, donde comienza dos discursos del Señor, de Dios. ¿Ok? Está primero el discurso de Dios, está Job cómo se humilla, y después está el segundo discurso de Job. Y después, bueno, su arrepentimiento y la vindicación de Job. ¿Qué le parece? Así que del versículo 38 al 42 lo vamos a leer. ¿Qué le parece la última parte? Amén. ¿Lo leemos para la clase que viene? ¿Sí? Ya sabe. Capítulo 38 en adelante lo leemos, así venimos bien afiladito a clase y ya sabe de lo que estamos hablando. Amén. Bien, vamos a bien. dar por finalizada la clase. Ya pasó 1 o 2 minutos de las 10 de la noche. ¿Ok? Dejo de grabar y hacemos una oración.